estaba en la lista que me está levantando la mano. Señora senadora, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Sí, al senador con mandato cumplido, doctor Cimadevilla, hay algo que cuando usted inicia su alocución no me quedó claro porque veo una contradicción en el hecho de que usted expresa, apunté lo que usted dice que el exministro Germán Garabano dicta una resolución ratificando que la investigación se debía hacer siguiendo el criterio del titular de la unidad, que era usted. ¿Sí? Y usted, en su alocución, expresa que durante todo el tiempo que usted dirigió esta unidad específica con el único objeto de aclarar y llegar a la verdad en la causa AMIA 2, no condice con la resolución dictada por el exministro, por un lado. Por el otro, voy a hacerle muy pocas preguntas, pero quiero ser concisa. Usted, como máxima autoridad de este organismo de tanta importancia para la sociedad argentina, porque hoy, después de 6 años, no sabemos si el ex fiscal de la Nación, Alberto Nisman, se suicidó o lo suicidaron. ¿Qué avances tuvo usted en esta causa? ¿Y cuántas audiencias usted presenció en este proceso? Si no fue a ninguna, ¿cuáles son las razones? Y la última pregunta, ¿por qué esperó usted tanto tiempo en denunciar esos impedimentos que usted tenía cuando ejercía el cargo que ejercía por pedido de la presidencia de la Nación en ese momento, que había un interés claro en llegar a la verdad en qué pasó con la causa AMIA 2? ¿Por qué esperó de retirarse del cargo y recién formaliza la denuncia? Gracias. A ver, vamos por parte. Si hay disposiciones, decretos y resoluciones que delegaban en la unidad AMIA el criterio que había que seguir en la querella, las hay. Y las peleas venían con el ministro porque, de hecho, él contradecía sus propias resoluciones. A ver si soy claro. El ministro decía, corresponde fijar criterios a la unidad. Y cuando los abogados que iban a las audiencias le mandaba a un veedor para acotarles el margen de decisión o para decirle que no pregunten o desistan de algún testigo. Esto es un claro acoso, está muy bien en la denuncia de la doctora Stillman. Yo no iba a las audiencias, no era mi función. Era un equipo de 10 abogados que teníamos que coordinar, nos juntábamos a la semana 1 o 2 veces para seguir la marcha de la querella por un lado, y por otro lado estábamos tratando, el senador País lo dijo, hablábamos con senadores, hablábamos con diputados, hablábamos con las universidades argentinas. Estuve en Santa Fe, estuve en Rosario, estuve en Bahía Blanca, estuve en La Plata, en Buenos Aires, tratando de ayornar el marco legal para que no quede paralizada la causa madre, digamos, la que se investigaba donde estaba la bomba. ¿Y por qué digo que el ministro es el que infringía? Fíjese, yo acá tengo una resolución del 1 de febrero del 18, cuando se terminó la feria judicial, donde dice el ministro, abócome respecto de las competencias correspondientes a la Unidad Especial de Investigación del Atentado Terrorista, perpetrado el 18 de julio del año 94, contra la AMIA, dependiente de este ministerio, establecida en el decreto 452 y en el decreto 108. O sea, una simple resolución del ministro viola 2 decretos, que los pone acá, el 452 y el 108. ¿Verdad? O sea, una disposición del ministro va en contra de lo que dijo el propio decreto que creó esta resolución. Pero a ver, hay situaciones de hecho, no las busquen la norma, y usted lo debe saber. Hay situaciones de hecho que buscan impedir que uno pueda actuar de acuerdo a sus criterios. Y lo lograron. Hicieron renunciar a apoderados, cambiaron apoderados, nombraron nuevos apoderados, y esto lo podía hacer el ministro, yo no lo podía hacer. Y yo me fui cuando a mí
me quisieron hacer decir algo de lo que yo no estaba convencido. Yo soporté todo esto, porque me parecía que era importante la investigación y era importante el aporte que podíamos estar haciendo. Pero ya cuando me dijeron, tenés que ir a decir tal cosa, y me fui. Es decir, me fui cuando me quisieron obligar a hacer lo que yo no quería. Lo otro eran tironeos, digamos, ¿no? Eran maniobras obstructivas graves las que hacían. Pero bueno, cuando ya dijeron, tenés que ir a pedir la solución, digo, no, vayan ustedes, yo no me voy. Pero vuelvo a repetir, senadora, usted me va a entender porque pertenece al mismo partido que yo. Los radicales, y hemos predicado con el ejemplo, lo vuelvo a repetir, cómo debe actuar el poder político respecto del poder judicial. No crea que a quienes estuvimos de aliado en el 2015 piensan igual que nosotros en estos temas. Piensan totalmente distinto. Gracias, ex senador. Perdón. Sí, Silvia. No me respondió, perdón, presidente, Sí, Silvia. la pregunta en la cual le decía por qué esperó retirarse del cargo y recién renunciar. Usted hizo una referencia a nuestro partido de origen. Y este partido de origen no se es complaciente con cuestiones con las cuales se piensa distinto. O nuestra ética y nuestra moral está en el ADN del radicalismo y no me cierra. A ver, ¿Por qué, doctor, y con toda mi buena educación, ¿por qué no se fue antes? ¿Por qué no lo denuncia antes? Y no fue a ninguna audiencia, eran 10 abogados. Yo como responsable de una unidad, con el rol que tenía, porque fue creada para llegar a la verdad, no, como abogado, ni una audiencia. Especial no ninguna, era. Doctor, ninguna. Colaboraba con la fiscalía. Eso es lo que yo quería que usted me dé alguna razón si le impedían ir, si usted pensó que no estaba bien dirigido o asesorado o patrocinado su organismo, ¿por qué no participaba como querellante o no iba a las audiencias? Dos cosas. Yo soy muy respetuoso de las diferencias de criterios. Los he respetado siempre y los respeto. Lo que me parece que está mal, que se tome como diferencia de criterios el que a uno lo obliguen a violentar una norma. Son dos cosas distintas. Yo puedo pensar blanco, usted puede pensar negro. Pero lo que no voy a aceptar es que me digan que vayan a una causa judicial a hacer algo que no corresponde. Esto no es diferencia de criterio. Esto es violentar los deberes de un funcionario público. Y segundo, porque no estaba entre mis funciones concurrir a las audiencias. Era coordinar el trabajo jurídico que hacían los apoderados de la unidad. Le aclaro, desde que esta unidad se creó en el 2005 hasta ahora, ninguno de los que estuvo a cargo de las unidades estaba para concurrir a las audiencias. Para eso fue que se apoderaron a los letrados, la doctora Stillman, el doctor Stragman, el doctor Bentos, todos los que iban a las audiencias, más los que trabajaban en la unidad, teníamos reuniones semanales y evaluábamos no solo lo que veíamos, las opiniones de las otras querellas, todo esto se evaluaba. Pero yo no estaba, ni era mi función, concurrir a las audiencias. El ministro, que se abocó a la causa, tampoco fue a ninguna audiencia. Perdón, pero de esa evaluación no se avanzó. Entonces, al no haber avances como abogado, como querellante y como responsable del organismo, a ver, ¿por qué no avanza? Sí, se avanzó, al punto tal que las evidencias que nosotros juntamos llevaron a que haya condena a los que habían encubierto. Yo no sé si tiene claro cómo es el proceso judicial. Sí lo tengo claro. Nosotros estábamos como querellantes tratando de probar el encubrimiento de aquellos que no habían investigado el atentado. Y se probó, porque terminaron condenados, a pesar de la maniobra de último momento que hizo el ministro de pedir la absolución en contra de las pruebas que nosotros habíamos aportado. Valieron más las pruebas que la unidad había aportado para tomar una resolución judicial que los caprichos del ministro para defender a un amigo. Gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Silvia Zapag.